Hoy en Gente Ve al Día conoceremos a Osvaldo Hernández, autor del mes. Y compartiremos hechos y las diversas opiniones sobre Ayotzinapa. Estás viendo Gente Ve al Día. Osvaldo Hernández nació en Chalatenango, El Salvador, en 1976. Poeta, profesor y editor. Cursó estudios superiores de literatura en la Universidad de El Salvador, San Salvador. Osvaldo nos cuenta parte de su vida, mientras Mario Noel, otro excelente escritor, le hace algunas preguntas que convierten el conversatorio en una tertulia entre poetas. Porque era un trabajo para chavos, para gente muy joven. Entonces, en algún momento cuando estaban leyendo el texto, a alguien le pareció que ya no era de alguien tan joven, tan chavo el trabajo. Entonces lo pusieron ahí a un ladito un rato, como diciendo, no vaya a ser que metamos las patas. Que no sea de él. Que no sea mío el trabajo. Entonces finalmente, bueno, ocurrió que sí lo valoraron y que se resultó premiado también. Ese fue una idea chiva, muy importante, porque sí. Yo recuerdo que ese día de la premiación hubo también un encuentro con escritores con los que no nos conocíamos, escritores en ciernes muy jóvenes, como Eleazar Rivera, ahí también que había ganado por Santa Ana. Claudia Hernández ganó por San Salvador. Nada más está mencionando dos nombres de poetas que han continuado escribiendo. Y había otros. Perteneció al taller literario El Cuervo y al proyecto artístico El Verbo en la Ventana. Ex instructor académico del programa Escuela de Jóvenes Talentos en Letras del Ministerio de Educación y la Universidad Dr. José Matías Delgado. Y luego pues eso fue como para nosotros como un bautizo, ¿no? Porque no nos conocíamos, de pronto llegamos ahí, coincidimos en que habíamos ganado el premio y de ahí fue prácticamente seguirnos viendo, reuniéndonos, teniendo referencias cada uno de lo que hacían los demás, reuniéndonos en talleres. Yo llegué al taller literario El Cuervo, Eleazar Rivera estaba en el taller de Letras Gavidia, conocido como Talega. Claudia pues se estaba formando en la UCA y el maestro Paco Andrés Escobar era uno de sus más cercanos. Claudia Hernández. Claudia Hernández, que es una poetista. ¿Qué pasaba con tus papás cuando vos les dijiste, fíjense que yo quiero ser poeta? Fíjate que, bueno, nadie se opuso nunca a que yo estudiara una carrera como esta, que me gustaba además. La decisión más bien fue estudiar o trabajar. Esa fue la decisión más importante. Yo ya tenía decidido que iba a estudiar letras, le dije a mi papá que quería estudiar, porque, bueno, yo vengo de una familia campesina, vengo de un municipio muy chiquitito de Chalatenango que se llama San Francisco Lempa, Guillermo. Y en San Francisco Lempa, pues terminado bachillerato, que era el único bachillerato, yo soy bachiller contador además, porque no había otro bachillerato donde yo estudié. Terminado bachillerato, entonces la mayoría decidía trabajar, ¿no? Porque era también una forma un poco de retribuirle a los padres todo el esfuerzo. Entonces yo hablé con mi papá y me dijo, mira, tus hermanos están allá en San Salvador, ellos por lo menos techo y comida vas a tener, ¿verdad? Me sometí al proceso de estudio socioeconómico en la universidad, me consiguieron una beca remunerada, entonces la universidad me daba un cheque mensual y así es como yo llegué a estudiar letras. ¿No escribías en ese momento? Ya traía yo mis cuadernos con poemas, pero mis referencias eran muy pocas. Y creo que la referencia más inmediata de todos cuanto escribimos en este país siempre es Alfredo Espino. Entonces para nosotros, bueno, mi mamá me había endulzado el oído desde chiquito con Alfredo Espino.
Osvaldo Hernández aparece en las antologías Tríceps Trópicos, Poesía Emergente de Nicaragua y El Salvador, y Cruce de Poesía Nicaragua-El Salvador. Tiene publicado el libro de poemas Parqueo para Sombrías. Osvaldo nos comenta cómo surgió este nombre tan peculiar. Son poemas sueltos de diferentes años. Al final se reúne una cantidad de poemas y un equipo de editores hace una selección, ¿verdad? De manera que parezca que tenga esa unidad, y así es como finalmente surge este libro que se llama Parqueo para Sombrías, que, anécdota aparte, el último texto que escribí, ya casi terminando la edición del libro, fue un texto que se llama Parqueo para Sombrías. Me acordé de mi mamá, porque mi mamá, en la casa donde vivimos muchos años, mi mamá salía del comedor hacia la cocina, que era una cocina de hornilla, y había una parte saliendo del comedor hacia la cocina que se mojaba, no tenía techo. Entonces mi mamá siempre, en lugar de un paraguas, porque no tenía un paraguas, no había una sombrilla en la casa, siempre se ponía un plato o la cacerola para no mojarse. Gracias, wow, querida. Entonces, se me ocurrió también que hubiera sido lindo de pronto regalarle un parqueo lleno de sombrillas para que escogiera la que ella quisiera. Y por eso este texto se llama Parqueo para Sombrillas. Realmente es un texto en prosa y que recuerda muchas cosas de la infancia. Parqueo para Sombrillas. Mamá tiene los calcañares agrietados de tanto combatir inviernos a cacerolazo limpio, sin un solo fonema de reniego en sus labios fruncidos. Forense de pescados que mi mano poderosa robaba al Suchitlán con un risible anzuelo. Entre tripa y tripa de la autopsia culinaria, mi bajita y robusta Adriana me hacía suspirar aventuras en blanco y negro con aquellos retorcidos falsetes de Joselito y con amaneceres bolerosos de Daniel Santos los domingos de Sonora Matancera. Un día de Navidad desperté como Adán en el Edén. Bajo mis costillas nació una tabla con cuerdas que un dios al que llamaba Papachús, Hernández Martínez como el general, me había fabricado con más ternura que destreza, según constaba en los toscos acabados. Al año siguiente, don Manuel, el hijo de Papachús, compró en la feria de Chalate una eva hecha y derecha, cadera, cintura, hombros y cuello. Una verdadera vieja loca con las tripas en la boca, me dijo don Betío, el pequeño profesor de música de la escuela, que más tarde me mandó, obviando una respetable fiebre palúdica que me impedía hasta espantarme los mosquitos, a cantar el Mil Amores de San Pedro Infante en la plaza municipal de San Francisco Lempa. Mi madre siguió cantando devotos himnos a Javier Solís, mientras yo aprendía de memoria el nada despreciable repertorio de papá sobre su barriga a 20 kilómetros por hora en una hamaca de pitas que solo disminuía su vértigo cuando él quería eructar. Por más que intento, no puedo obtener de mamá una imagen con sombrilla. Siempre la veo con platos y cacerolas sobre la cabeza, como Don Quijote vio en la vacilla de Barbero un yelmo de mambrino. Pensándolo bien, tal vez un día le regale una flota completa de sombrillas con todo y parqueo incluido. Y así disfrutamos de la plática con Osvaldo Hernández, autor del mes, con quien disfrutamos además de su historia y su transitar por las letras, de su musa, la poesía. Dorian González Parral. Jorge Luis González Parral.
Ayotzinapa hizo que toda la ciudadanía mexicana se uniera para pedir que se desmantele el narcoestado y la corrupción. También que se garantice la seguridad y el Estado de Derecho. El grito de los mexicanos frente a la indignación le ha dado la vuelta al mundo, desde las protestas con cientos de miles de personas a nivel mundial hasta mexicanos distinguidos que expresan su dolor y su coraje en foros internacionales. La sociedad mexicana se ha hecho escuchar por el mundo entero. Ahora no solo los medios extranjeros y organizaciones internacionales hablan del tema, también el Vaticano. El Papa Francisco expresó su dolor por el presunto asesinato de los 43 estudiantes. Quiero, de alguna manera, expresar a los mexicanos, a los aquí presentes y a los que están en la patria, mi cercanía en este momento doloroso de la legal desaparición, pero sabemos asesinato de los estudiantes. Se hace visible la realidad dramática de toda la criminalidad que existe detrás del comercio y tráfico de drogas. Estoy cerca de ustedes y de su familia. ¿Pero qué pasó con Ayotzinapa? La desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa sucedió un 26 de septiembre por la noche. 80 estudiantes de la Normal Rural, Raúl Isidro Burgos, se dirigían a Chipalcingo, desde la ciudad de Iguala, para un boteo que realizarían al día siguiente. Al salir de la central de autobuses, policías municipales los señalaron como delincuentes, intentaron cerrarles el paso con patrullas y les dispararon. Los estudiantes bajaron de las unidades, pero la policía municipal no dejó de disparar ni de perseguirlos, hiriendo a uno de ellos, de nombre Aldo Gutiérrez Solano. Aproximadamente 20 estudiantes que se encontraban en el autobús de atrás también fueron sometidos, acostándolos en el piso para posteriormente subirlos a unas patrullas. Los policías confundieron un camión que transportaba al equipo de fútbol de tercera división, los Avispones, con normalistas y le dispararon. Los estudiantes se dispersaron por las calles para huir de los balazos. Después de 40 minutos regresaron al lugar de los hechos y convocaron a algunos medios de comunicación para informar lo sucedido. De pronto, llegó una camioneta color rojo de la que bajaron varias personas con armas largas que empezaron a disparar ráfagas contra la multitud, matando a 2 estudiantes e hiriendo a 5 personas más. Llegaron los medios de comunicación, los llevé a donde los autobuses, los llevé a donde los casquillos de arma, que le tomaran evidencia a la bala que incluso quedó ahí. Estábamos en eso. Los medios de comunicación estaban recibiendo la información por parte de los estudiantes. Yo estaba en la esquina, cuando del lado de periférico se oye un estruendo enorme. Fue un estruendo horrible, incluso fue un estruendo mayor que la primera rafagueada. Con los medios de comunicación presentes se le estaba dando la información, se le estaba dando el baje de información a los medios de comunicación cuando se empezó a escuchar el estruendo enorme. La violencia en Guerrero viene de mucho tiempo atrás. Es un estado con larga tradición de lucha social, cuna de la disidencia de los 60s y los años 70. En la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa se imparten 3 carreras: educación primaria bilingüe y educación física. Los egresados aspiran a ser maestros rurales en comunidades marginadas del país. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló violaciones a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, atentados contra la dignidad de las personas y omisiones en el cumplimiento de la función de la seguridad pública. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, calificó este como uno de los sucesos más terribles de los tiempos recientes. A finales de octubre, filósofos de la talla internacional como Noam Chomsky o Judith Butler y diversos intelectuales mexicanos firmaron una carta abierta al presidente Enrique Peña Nieto en la que denunciaban irregularidades en la investigación. El texto está publicado en español, inglés, francés, portugués y catalán y exigía la localización de los 43 normalistas, que apareciera el alcalde de Iguala y su esposa para ser juzgados, la destitución del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y del procurador general Jesús Murillo Caram.
Parte del documento reza así: no nos cansaremos ni dejaremos de insistir de esta y otras maneras. Continuaremos atentos a los acontecimientos y ampliando las redes de información entre colegas, estudiantes y amistades en México y el extranjero. No podemos permitir que se repitan masacres como la del movimiento estudiantil de 1968 o la persecución y aniquilamiento de poblaciones campesinas como las de Acteal y Aguas Blancas. Ayotzinapa rebasó un límite que no debería haber sido nunca cruzado. Sumamos nuestra indignación y nuestra solidaridad para con los estudiantes normalistas mexicanos y sus familias. El 8 de octubre pasado, el filósofo Umberto Eco también se solidarizó con la causa desde Milán, Italia, leyendo cada uno de los nombres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El padre Solalinde, conocido por defender los derechos humanos, responsabilizó al gobierno actual por ser represor y perseguidor de los defensores sociales, jóvenes estudiantes y periodistas. Esta fue una desaparición de Estado, no hay más. Independientemente de la colita que se los entregaron a la delincuencia y que quieren echarte toda la culpa de la delincuencia, como si hubiera alguna diferencia entre el crimen organizado y muchos funcionarios públicos. Yo les quiero decir, fue un crimen de Estado, fue un crimen de lesa humanidad, hay que decirlo claro, porque estos muchachos los desaparecieron y siguen en calidad de desaparecidos, ¿verdad? Y yo creo que así vamos a mantenerlos para seguir luchando porque ya no sigan desapareciendo tantas personas. Fue una orden de una autoridad legítima la que ordenó desaparecerlos. Fueron policías con uniformes, con armas reglamentarias, con patrullas, con una orden institucional. O sea, fue el Estado. Fue el Estado el que hizo esto. Él los desapareció. De los jóvenes. Enrique Peña Nieto no solo se ha pronunciado una vez sobre el caso, con un mensaje de 4 minutos en el que lamentó los actos violentos en Iguala y que jóvenes estudiantes resultaran afectados. Quiero fijar una posición muy clara de parte del Gobierno de la República ante los muy lamentables hechos de violencia de los que ha conocido la sociedad mexicana en el municipio de Iguala, Guerrero. Al igual que la sociedad mexicana, como presidente de la República, me encuentro profundamente indignado y consternado ante la información que ha venido dándose a lo largo del fin de semana. Lamento de manera muy particular la violencia que se ha dado y sobre todo que sean jóvenes estudiantes los que hayan resultado afectados y violentados en sus derechos en el municipio de Iguala. Guillermo del Toro, director del Laberinto del Fauno, que apostilló su denuncia. Hay una violación de los derechos humanos cotidiana en México que está sucediendo de manera invisible en muchos casos. La desaparición de estos 43 estudiantes abrió literalmente un montón de fosas comunes, dijo el director de cine. Mi voz es muy irrelevante, dijo Cuarón. La voz que es relevante es la voz de toda una sociedad que se ha manifestado y lo ha hecho de una manera muy firme. Una voz que está resonando en el resto del mundo y de una manera muy valiente continuó. Hay que acordarse que nosotros somos nada más una porción extremadamente minúscula de lo que es la sociedad mexicana. Hay que poner el foco en las condiciones que está forzada la sociedad mexicana a vivir día a día. Eso creo que es mucho más importante, concluyó Cuarón. Saúl Hernández, cantautor de la banda Jaguares, interrumpió parte de su concierto para dar un mensaje por Ayotzinapa y dedicó una canción a los desaparecidos. Es inconcebible, simplemente no se entiende cómo 43 estudiantes estén hasta el día de hoy desaparecidos. En un país donde supuestamente hay una democracia, pero nos estamos dando cuenta que esta democracia es una imagen, pero no es nuestra realidad. Condenamos los hechos y que este país no se vuelva una anarquía y un caos como lo está pasando
y que mucho menos gente inocente, gente que busca un futuro en su vida, sea masacrado, olvidado, desaparecido, secuestrado, como sea, como está pasando. Residente de Calle 13, comenta que Ayotzinapa nos atañe a todos. Me interesa, es importante que todos acá nos unamos en la lucha que tiene México por los 43 desaparecidos. México, 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 México. Queremos ahí estar, queremos justicia para los 43 estudiantes. No se ha hecho y eso no debe ser un modelo a seguir aquí en Latinoamérica. No se debe permitir ni en ningún país del mundo. También Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacuba, ha alzado su voz para manifestarse por los 43 desaparecidos. Exigimos al gobierno federal y estatal lo siguiente: la presentación inmediata y con vida de cada uno de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzada. Hacemos una enérgica protesta contra el gobierno federal por su tardía respuesta, pues tuvieron que pasar 8 días para que interviniera. 40, 41, 42, 43, ¡justicia! Este es un crimen que la sociedad no está dispuesta a tolerar impune y exige sin descanso justicia, un verdadero Estado de Derecho, una política al servicio y protección de la ciudadanía y total transparencia en las acciones de los funcionarios y representantes de la nación. Cada desaparecido y cada asesinado por criminales, militares o policías representa una pérdida incalculable para Latinoamérica. Ayotzinapa nos toca muy profundamente a todas y todos.